Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver el dolor, un tema muy importante en medicina, pero vamos a ver las partes más clave repartido en 4 videos. En este video vamos a ver generalidades, fisiología y mecanismos. En el otro vamos a ver los aspectos neurológicos, en el otro la parte práctica, es decir, la semiología, y finalmente un video chiquito de tratamiento. Vamos. ¿Qué es el dolor? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor le define como experiencia sensorial y emocional que es desagradable. Ahí hagamos una pequeña pausa. Desagradable, esto es un poquito ambiguo porque hay personas que sí les agrada el dolor, los masoquistas, pero bueno, a la mayoría de la población sí nos desagrada. Y esto, o sea, la clave de la definición, porque igual desagradable es también que te caiga vómito o pisar un sapo, ¿no? Eso también es desagradable, es que sea relacionado con daño potencial o real de un tejido. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza que el dolor es malo. El dolor es bueno, porque es una alarma que nos indica que un tejido nuestro está en peligro, ¿sí? El dolor, además, clínicamente debe ser tratado como un síntoma porque es lo más subjetivo del mundo. Tenemos que recabar mucha información en la anamnesis y tratar de no provocar tanto dolor en el examen físico y de encontrar la causa, ¿sí? Porque esta es una alarma que nos indica, atención, atención, aquí hay un daño de un tejido. Tenemos nosotros que averiguar cuál es el tejido que está dañado. Ahora, ¿cómo funciona fisiológicamente? Por el cuerpo tenemos regados un montón de receptores de dolor, que se les llama nociceptores porque detectan lo nocivo, nociceptores. ¿Qué hacen estos nociceptores? Receptan el estímulo de daño, o sea, puede ser real o potencial, es decir, el tejido se dañó o solamente está en amenaza de que se dañe, y esto es transportado por fibras nerviosas y alcanzan el sistema tálamo cortical donde el dolor se hace consciente. Esto lo voy a explicar mejor en el siguiente video. Los nociceptores están ahí en todo el cuerpo, pero no se activan siempre. Se activan solamente cuando el estímulo supera un umbral, es decir, un nivel mínimo de estímulo que debe generar para activarle al receptor. ¿Esto cómo funciona? Por ejemplo, si a mí me tocan el brazo, eso no me duele porque es un estímulo muy pequeño. Pero si a mí me golpean el brazo, eso sí me va a doler. ¿Por qué? Porque es un estímulo que superó el umbral para ser activado el nociceptor, ¿sí? Ahora, este umbral puede disminuir y activarse con estímulos más pequeños. Y este proceso se llama sensibilización. ¿Cómo funciona? Si yo cojo una almohada y la boto sobre mi pie, no me duele. Pero en cambio, si yo tuviera quemado el pie, una quemadura del 3.er grado, o tuviera artritis gotosa o un proceso así inflamatorio tenaz, mi tejido se sensibiliza y yo boto la misma almohada sobre el pie y me va a doler terriblemente. Eso es porque se disminuyó el umbral del dolor. Ahora, el nociceptor es activado no por cualquier cosa, sino por sustancias algógenas, es decir, sustancias capaces de producir dolor. Ejemplos clásicos son los que están en esta tabla, que les puse el origen de la sustancia y el nivel de estímulo. Entonces tenemos que, por ejemplo, el potasio. El nociceptor está ahí en el ambiente extracelular con potasio, pero no se activa. En cambio, si yo destruyo un montón de células, recordemos que intracelular hay un montón de potasio, se libera todo supera el umbral y genera dolor. Igualmente, todos los mecanismos de inflamación, por ejemplo, la histamina, las prostaglandinas, leucotrienos, estos nos van a generar dolor. Ahora, ¿todo en el cuerpo duele? La verdad es que no. ¿Qué no duele? No duelen los líquidos del cuerpo, o sea, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, todo eso no duele. Sí duelen los epitelios, y el más importante de todos, la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos en general, es decir, el músculo liso del intestino, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, todos esos sí duelen. El cerebro no duele, porque es el punto o la estación de donde se interpretan los dolores, pero no tiene inervación el cerebro, no tendría sentido. Pero lo que sí duele y genera un dolor de cabeza, una cefalea, son los nervios, las meninges, los vasos. Eso sí duele. O sea, por ejemplo, meninges, meningitis, vasos, migraña, y así sucesivamente. Ahora, los órganos parenquimatosos tampoco duelen. O sea, por ejemplo, el pulmón, hígado, riñón, hueso, esos no duelen. Lo que duele son las estructuras anexas a ellos. Pleura en el caso del pulmón, cápsula de Gleason, que es la que envuelve al hígado, o el periósteo en el caso del hueso. Es por eso que una persona alcohólica comienza a dañar su hígado y no le duele, porque el hígado comienza a deteriorarse, a fibrosarse, pero no está inervado, entonces no le va a doler. Pero el hígado, cuando entre en hepatitis, o sea, cuando se inflame, crezca de tamaño, va a estirarle a la cápsula de Gleason
y ese estiramiento va a ser el que genere el dolor, ¿sí? Entonces, no es el hígado el que duele, sino la cápsula. Pero la cápsula es buena porque nos avisa que el hígado está creciendo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos dolorosos dependientes del tejido? Bien, en la piel son predominantes los de la lesión celular, es decir, cortes, pinchazos, quemaduras, ¿sí? En el músculo todo lo que genera isquemia, por ejemplo, todo lo que afecta al vaso, trombos, hemorragias, todo eso. Y el espasmo. El espasmo es importante porque el espasmo, ¿por qué duele? Porque es un aumento súbito del metabolismo muscular. Y entonces la irrigación que le está llegando a ese músculo está bien. El problema es que no es suficiente para este aumento de metabolismo y ocurre un mecanismo llamado isquemia relativa. En las vísceras, ojo, son insensibles a los mecanismos típicos de lesión celular como cortes y pinchazos. O sea, si yo me corto el intestino no me duele. Lo que va a doler es que se estire mi intestino, por ejemplo. Digamos, el intestino se tapa y comienza a llenarse de gases, de heces y se estira. Entonces ahí duele y genera el dolor abdominal, igual el espasmo. Los epitelios, en cambio, tienen este doble mecanismo de distensión y lesión celular, en que, claro, una envoltura, un epitelio que le envuelva un órgano parenquimatoso, si este órgano se distiende o acumula sangre o lo que sea, esto va a generar dolor. Igual la herida traumática, si a ti te apuñalan en la costilla, te va a doler tanto piel, músculo y también la pleura, más el pulmón no va a doler. Ahora, ya metiéndonos un poquito en materia, ¿cómo le clasificamos al dolor? Bien, esto es muy importante, esto captura en la pantalla. Bueno, por tiempo nos interesa saber si el dolor es agudo, porque si es agudo, quiere decir que es una, o bueno, la mayoría de veces es una enfermedad reciente, es una enfermedad que apareció ahorita, la tratamos y ya, genial. Un dolor crónico es el dolor típico de los pacientes con cáncer o con enfermedades neurológicas o dolores que son de larga data, que estos ya van a generar depresión en el paciente, le van a cambiar su estilo de vida, le van a acabar al pobre paciente los dolores crónicos. Estos sí tienen que ser tratados sí o sí. Y los paroxísticos son los dolores que intercalados, o sea, es que tienen periodos de estar bien. Es decir, un ejemplo es la migraña, por ejemplo. Tú cuando tienes migraña, te da la crisis migrañosa, te duele la cabeza horrible, pero se te pasa y ya vas a estar bien el resto del tiempo, o sea, no tienes ningún dolor, pero luego va a aparecer otra crisis. Ese es un dolor paroxístico. Por localización, esto es muy importante. Un dolor es somático cuando afecta a la piel, al músculo, o bueno, característicamente los dolores somáticos son dolores rápidos de localización muy precisa. Es decir, si a mí me pinchan un brazo, yo reacciono de una, me duele de una, y yo puedo localizar específicamente o yo sé dónde me pincharon. En cambio, en los dolores viscerales, o sea, de los órganos, estos son dolores lentos y difusos. Es decir, si se lastima una parte específica de mi intestino delgado, igual a mí me va a doler todo el abdomen, y eso es por la inervación. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. Pero hay dolores que no tienen ni origen ni somático ni visceral. Son dolores originados por la mente y se les conoce como psicógenos, que también existen y toca tenerles en cuenta. Y finalmente por etiología. Es decir, si hay un daño de un tejido y esto activa al nociceptor, eso se llama dolor nociceptivo. Pare de contar. Pero en cambio, recordemos que después del receptor nociceptivo, del nociceptor, va a haber la fibra que transmite el dolor hacia la médula y luego hacia el cerebro. Si se daña algo de esta vía nerviosa, este será un dolor neuropático o neurógeno, ¿sí? Es decir, no hay daño de tejido ni nada, pero el dañado es el nervio, y ahí el tratamiento cambia bastante. Así que estas tres clasificaciones siempre ténganlas en cuenta.